Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros cómo funciona Binance Earn dentro de Binance para poder invertir todas las criptomonedas que hayamos comprado en la plataforma de la manera más fácil, sencilla, intuitiva posible dentro del exchange de Binance, ya que dentro de Binance Earn encontraremos diferentes productos, como veremos a continuación. Dependiendo de tu acepción al riesgo, encontraremos productos flexibles, productos bloqueados o productos de alto riesgo. De todas formas, no os preocupéis porque lo vamos a ver ahora con mucho detalle. Antes de comenzar, te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realicemos depósitos, transacciones, operaciones o retiros de capital. Y este dinero que ahorremos nos va a venir muy bien para poder comprar otras criptomonedas dentro del exchange de Binance. También me gustaría dejarte aquí una lista de reproducción en las tarjetas en la que enseño a cómo utilizar un banco llamado el banco N26 para realizar transferencias a Binance y que nos cobren 0 comisiones, ya que, como sabremos, debido al Brexit, Binance se encuentra en Reino Unido y nuestros bancos nos cobran una comisión extra al realizar transferencias y poder invertir nuestro capital. Utilizando el banco que os dejo aquí arriba en las tarjetas, nos ahorraremos todo ese dinerito en comisiones y además ganaréis 5 euros de beneficio al crearos una cuenta. Dicho esto, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Ahora, como veis en mi ordenador, en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Binance y en este caso vamos a ir directos a la parte de Binance Earn, que está aquí dentro de la parte de finanzas. Encontramos la parte de Binance Earn y Binance Earn nos va a presentar diferentes productos, como vemos aquí: términos flexibles, términos fijos, productos de alto riesgo. Si hacemos clic sobre cada uno de estos, iremos a la sección en concreto, ¿vale? Porque aquí, como veremos, encontramos la división de términos flexibles, términos fijos y productos de alto riesgo en función de hacer scroll down hacia abajo, ¿vale? Así de fácil y así de simple. Evidentemente, yo ya he hecho tutoriales específicos para ahorros flexibles, Launchpool, BNB Vault, etc. Este tutorial, el tutorial que estoy haciendo ahora mismo, que estás viendo ahora mismo de Binance Earn, es un tutorial introductorio, pero yo ya he explicado todos estos productos en detalle. Por eso los voy a explicar un poquito por encima y te voy a dejar referencias tanto en el primer comentario del vídeo como en las tarjetas para que veas estos vídeos en detalle si es lo que te apetece. Como comentaba antes, cada sección, me refiero a términos flexibles, términos fijos o productos de alto riesgo, va a ir en función de tu acepción al riesgo. Es decir, por ejemplo, los términos flexibles son todos aquellos productos que nos van a dar una rentabilidad, pero que nos va a permitir retirar nuestra inversión siempre que queramos. Por ejemplo, si yo invierto en este caso Bitcoin a 1,20% de rentabilidad anual, vamos a poder retirar esta cantidad de Bitcoin que hayamos invertido en el momento que yo quiera y no va a haber ningún coste asociado a ese retiro. Nosotros vamos a poder invertir nuestro dinero cuando queramos y vamos a poder retirar nuestro dinero cuando queramos. Es muy atractivo y de hecho vamos a poder poner incluso inversiones automáticas para que siempre que tengamos criptomonedas en nuestra cartera pues se destinen directamente a la inversión en ahorro flexible, etcétera. Es muy atractivo, pero evidentemente, como el riesgo es menor, porque nosotros vamos a poder retirar nuestro capital siempre que queramos, las rentabilidades van a ser menores en todos los casos. Por ejemplo, en la parte de Launchpool encontramos rentabilidades anualizadas de 53,68% si invertimos CHR para obtener ALIS. Pero bueno, esto del tema del Launchpool es muy concreto, así que también te recomiendo que hagas caso a los tutoriales que te voy a dejar aquí en las tarjetas. La parte de BNB Vault, pues solo se puede invertir la criptomoneda de BNB para conseguir criptomoneda ALIS, etc. Yo te voy a dejar aquí en las tarjetas una lista de reproducción para que, si te interesa conocer los términos flexibles, todos estos productos de ahorro flexibles que nos ofrece Binance Earn en detalle, haz clic aquí en las tarjetas porque te dejo una lista de reproducción donde te explico cada uno de estos productos en detalle. El concepto de cada uno es similar, lo que pasa es que las recompensas que obtendremos en cada producto son diferentes. Lo que pasa es que en ahorros flexibles encontraremos productos de inversión para muchas criptomonedas con las menores rentabilidades posibles dentro de Binance. En Launchpool lo que vamos a hacer es obtener tokens, en este caso el único que hay disponible es el de ALIS, invirtiendo unas criptomonedas concretas como por ejemplo CHR o Binance USD. Y en la parte de BNB Vault lo único que vamos a poder invertir es la criptomoneda BNB, que es esta que nos aparece aquí, para obtener esta otra criptomoneda que es la de ALIS que hemos visto antes, y también nos van a dar BNBs, ¿vale? De esta manera podremos reinvertir todas estas criptomonedas que yo os mencionaba.
Si nos vamos a la parte de términos fijos, encontraremos algo muy similar. Antes encontrábamos ahorros flexibles, pues ahora encontramos ahorros bloqueados, donde vamos a encontrar rentabilidades mucho mayores. Lo que pasa es que aquí nosotros vamos a bloquear todos nuestros ahorros. Es decir, que cuando nosotros invirtamos nuestras criptomonedas dentro de estos productos, no vamos a poder retirarlas siempre que queramos, sino que vamos a tener que esperar una cantidad determinada de días que nosotros vamos a prefijar antes de realizar este contrato. Por ejemplo, si nosotros queremos un 6,31% de Tether de rentabilidad anual, nosotros vamos a tener que invertirlo a 7 días y vamos a tener que transferir este dinero. Si nosotros, por ejemplo, queremos más rentabilidad, pues tendremos que dejarlo más días y de esta manera obtener mayor rentabilidad. En este caso, yo son los productos que más utilizo, ya que yo el tema de las criptomonedas y el tema de inversión en criptomonedas es un concepto que siempre valoro, pero a largo plazo, no a corto plazo, ya que son productos muy volátiles. Siempre pienso en invertir a largo plazo, soy largoplacista y por eso suelo invertir en ahorros bloqueados o hacer staking para conseguir grandes cantidades de rentabilidad invirtiendo en larga duración y de esta manera asegurarme una mayor rentabilidad, menos volatilidad y teniendo claro el concepto de cada criptomoneda, invertir donde nos sintamos más seguros. Y el concepto es básicamente el mismo para ahorros bloqueados, staking y actividades. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas para que inviertas tus criptomonedas en términos fijos y puedas aprender a utilizarlos. Encontraremos ofertas súper potentes, encontraremos también ofertas finalizadas, como por ejemplo en el tema de actividades, que lo voy a abrir únicamente para que lo veáis, que ya no tenemos ninguna disponible, pero tenemos que estar atentos a las noticias de Binance. Por eso yo siempre recomiendo que activemos las notificaciones en nuestro correo electrónico, porque nos avisa de cuando se abren actividades nuevas, productos nuevos, y eso también a nosotros nos interesa para poder invertir nuestras criptomonedas dentro de este mundillo. Por ejemplo, en actividades ahora mismo no podemos realizar ninguna actividad, no podemos inscribirnos en ninguna y encontramos rentabilidades del 30% que son muy jugosas, pero como os comentaba, como están todas finalizadas, no podremos invertir de momento. Así que bueno, espero que activéis las notificaciones porque de verdad que merece mucho la pena, aunque recibamos un correo o 2 correos por día a nuestra bandeja de entrada de nuestro correo electrónico, yo creo que merece la pena. Vamos a pasar ahora a los productos de alto riesgo, que también te voy a dejar aquí una lista de reproducción en las tarjetas para que aprendas a utilizarlo. Los productos de alto riesgo, señoras y señores, son aquellos productos tanto fijos como bloqueados, porque pueden ser tanto fijos como bloqueados dependiendo del producto que nosotros vayamos a contratar, pero la diferencia con respecto a los términos flexibles y a los términos bloqueados es que en estos productos nosotros podemos perder dinero. En los otros productos siempre vamos a invertir una criptomoneda cuyo precio puede fluctuar para arriba o para abajo, pero siempre que la invirtamos vamos a tener una rentabilidad asegurada. En los términos flexibles podremos retirarla y en los términos bloqueados vamos a tener una rentabilidad fija asegurada en función de los días que nosotros estemos invirtiendo las criptomonedas. En el caso de los productos de alto riesgo son rentabilidades variables, es decir, que a lo mejor esta rentabilidad de, por ejemplo, Liquid Swap de 4,51 si invertimos Bitcoin con el WBTC puede variar de hoy a 3 días. Además, existen términos como el impermanent loss que nos podrá dar pérdidas en caso de que las cosas no funcionen como nosotros queramos. Por eso, siempre que vayamos a invertir en productos de alto riesgo, recomiendo siempre informarnos correctamente antes de saber dónde entramos, porque puede haber pérdidas asociadas y podemos perder parte de nuestra inversión cuando entramos en estos productos de Binance, ya que por un lado podremos obtener unas rentabilidades súper potentes, pero por otro lado podemos obtener pérdidas asociadas a nuestra inversión en Binance. Por eso te recomiendo que te mires todos los tutoriales que te he dejado en las tarjetas, porque van a ser la pera limonera para aprender a invertir en Binance. Dicho esto, espero que el video tutorial te haya gustado, dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.